ese frente, Julián, me parece que con esta situación que da ahora, porque ellos se llaman Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, cambia Santa Cruz. Cambia Santa Cruz. Santa Cruz no cambia. Parece que no. Y habrá que ver el tema oficialismo, ¿no? Porque claro, el tema es que ya va confirmando 3 nombres, y si la oposición no se abroquela, no se pone de acuerdo, y va a estar ardua la elección, porque estás compitiendo contra 3 intendentes de las 3 ciudades principales de la provincia. Exacto, donde se concentra la mayoría del electorado, ¿no? Catalina, Calafate y la capital, ¿no? Exactamente. Buen día, Juli. Hola, buen día, ¿cómo va a estar? Bien, estaba buscando un fragmento de un audio de una entrevista que le hicieron a Claudio Vidal el viernes, creo que fue, en una radio de Caleta Olivia, donde me parece que igual terminó del otro lado de... Si vos lo escuchás, digamos, termina de indicar que no, que se enojaron porque dijo Costa y le respondieron, y a partir de ahí es bastante difícil votar, más allá que sabemos cómo funciona la política. De Caleta, ¿qué le parecía? Había algo que le parecía lo que dijo Costa, ¿no? Que lo mandó abajo de Reyes en una lista de unidad, que dijo que estaba 10 puntos por abajo, toda la cuestión. Así que no lo tenés, como que no tenés. ¿Por qué no lo tenés, Brian? ¿Te llegó? ¿No te llegó? Me llegaron los minutos nomás. Mientras llega eso, a mí me da la impresión, chicos, que cuando vos querés llegar a un acuerdo con alguien, ¿no? Y esto te lo saco de la política. Bueno, yo no te voy a salir a criticar. No, claro que no. Ya ¿Amigarte con alguien? Claro, de ese punto de partida ya. Si me saliste a criticar la primera, claro, ¿qué acuerdo vamos a llegar, no? Totalmente. Ya, y también acá juegan las cuestiones de los condicionamientos de un lado y del otro, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Que se van generando, se van presentando, y los pruritos que ahora son los que están seguramente en la mesa contrapesando la... Hay una sola razón por la que sí, que es la elección en sí, me parece, y hay un montón por las que no. Está bien que no quiera ir, no quiera formar una alianza. Lo decíamos, lo hablábamos, pero me parece que pasó mucho tiempo, se dilató mucho. Sí. Esto se podía haber hecho marzo. O directamente, no. Héctor, tomar una posición y decir si no, y trabajar en base a eso. Me parece prudente que haya un nivel de análisis importante. Me parece que, como decimos, ha sido tarde, y ahora se ha como mediatizado bastante una discusión que podría haberse resuelto sencillamente. Estuvo mal ahí, verdad. Tenía que haberse sentado en la mesa, no tanto quilombo mediático. ¿Qué te parece hoy? ¿Nos ponemos de acuerdo o no? Y chau, pero perdieron mucho tiempo. Y lo que nos dicen, lo que nos cuentan es que el núcleo duro del radicalismo, más que el socialismo, están planteando de ninguna manera hacer un acuerdo, porque ya se extendió demasiado el tiempo, porque ellos creen que... confían en su arma, claro, aún sin acordar están en ventaja. Y a todo esto, Vidal fue entrevistado y le preguntaron por los dichos de Costa. Le dijo Reyes, ¿de dónde más pudo? Reyes, bueno, todo lo que sabemos que dijo Costa. Y Vidal respondió lo siguiente, le dijo a Costa, entre otras cosas, que él se la sabe toda, pero que nunca ganó una elección a gobernador. Así que escuchar un poco a Vidal respecto de lo que decía Costa. En ese momento, cambia Santa Cruz, perdió un legislador nacional y aparecimos en escena nosotros ganándole las elecciones al gobierno. Por otro lado, lo escucho de Eduardo Costa hace muchos años hablar de números. El resultado final es que siempre perdió todas las elecciones a gobernador. Entonces, me parece a mí que, además de ser más humilde, habría que ser más realista, más sincero, y ver qué es lo que ha pasado de acá para atrás y cómo podemos mejorar el futuro de los santacruceños a través de una mesa de discusión donde proyectemos un camino distinto que permita despegar a Santa Cruz. Todo esto va a suceder
si hay predisposición, si hay voluntad de acordar con los distintos sectores del ámbito político provincial y por sobre todas las cosas, si realmente queremos ver bien a nuestra gente, si realmente queremos sacar nuestro pueblo adelante, si realmente queremos terminar con todo lo que está mal. Seguí un poquito más porque después cuenta que habló con Costa y que él también habló con Reyes, algo que, que no se sabía hasta ahora porque se pensaba que Reyes con Vidal no se hablaban. Y él cuenta en la continuidad de esta entrevista que le hicieron en la radio del Caletense que habló con Reyes como 2 horas, hace unas 2 o 3 semanas atrás. No importa, si lo tenías breve, si no importa. Bueno, banquemos un poco ahora que está acomodando el audio. Es que siempre perdió todas las elecciones a gobernador. Entonces me parece a mí que además de ser más humilde, habría que ser más realista, más sincero y ver qué es lo que ha pasado de acá para atrás y cómo podemos mejorar el futuro de los santacruceños a través de una mesa de discusión donde proyectemos un camino distinto que permita despegar a Santa Cruz. Todo esto va a suceder si hay predisposición, si hay voluntad de acordar con los distintos sectores del ámbito político provincial y por sobre todas las cosas, si realmente queremos ver bien a nuestra gente, si realmente queremos sacar nuestro pueblo adelante, si realmente queremos terminar con todo lo que está mal. Simplemente eso voy a decir al respecto de los dichos de el senador Eduardo Costa. ¿Hace cuándo fue la última vez que hablaste con Eduardo Costa, Claudio? Hace 20, 25 días atrás estuvimos hablando alrededor de 2 horas. El mismo diálogo he tenido con la diputada nacional Roxana Reyes. ¿Hablaste personalmente entonces con Roxana Reyes? ¿Tuviste diálogo con ella? Claro que sí, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Estoy hablando con todos los sectores. Sí. Yo creo que dentro tenemos que encontrar un punto de encuentro. Ahora te interrumpo ahí, Claudio. ¿Quién manda dentro de Santa Cruz? ¿O quién conduce ese sector? ¿Es Eduardo Costa? ¿Es Reyes? ¿Es Gardoño? ¿Quién es el que...? Perdóname, voy a insistir en lo mismo. Yo temas partidarios de otros sectores, en esos temas no voy a opinar. Solo que veo es que en algunos de los espacios políticos hay más intenciones que en otros para poder tratar de llegar a un acuerdo. Realmente, discúlpeme, pero quiero ser muy respetuoso con lo que digo al referirme a otro espacio político. Y no sirve, Brian, lo escuchamos a Vidal un poco. Vos escuchaste esto y sí, bueno, ya es difícil, ¿no? Más allá de que él pide una mesa, cuestionó bastante dura a Costa, dijo que nunca ganó una elección para gobernador, así que tan clara no la tiene, más o menos eso que dice. Sí, y bueno, en este caso no será tampoco él quien gane o pierda la elección, porque evidentemente no irá como candidato, pero habrá que ver, en tal caso, cuáles son las cuestiones que terminan haciendo primar el no, que no se han explicitado hasta el momento. Obviamente porque en medio de una negociación no iban a decir, sí, pero no, porque uno podría inferirlo. Lo que dicen ellos es, al menos quienes impulsan el no acuerdo, es que ya pasó demasiado tiempo, que se extendió, que acá que se juntan, que se llevan a acuerdo con Videbanco, se le van un mes más. Y además que, bueno, en tal caso de no acordar, lo que están en ventaja sobre ellos. Tenemos 3, capaz 4 candidatos y Vidal está solo. Así que por ahí los argumentos de quienes no quieren dan por hecho que no hay acuerdo. Sí. Que se juntan ahora a las 11, lo definen y después a las 12 salen comunicados. O se van a volver a reunir, se reunieron la noche pasada a las 11, estuvieron hasta las 2 de la madrugada, cuarto intermedio, siguieron hoy a las 11 en el local del PRO, Santa Cruz. Y después del mediodía saldría el comunicado oficial del cambio de Santa Cruz. Yo me pregunto,
Yo me pregunto, y estuve viendo un poco el fin de semana y me surgió esta pregunta respecto del intendente de Río Gallegos. A ver. Que un poco lo están ninguneando o tratando de, o no le dan lugar a su imagen mucho desde el oficialismo provincial. ¿No existe la posibilidad que él se alíe con Vidal? ¿O que Vidal se acerque o no hay chance de frente de todos? Yo creo que puede llegar a haber chances dentro de un mismo frente. Claro. Y ahí sí, capaz, hay que ver. Cada uno Igual es tarde también para Igual estamos. Sí. Sí, es raro. Sí, le aseguraría, creo yo, Sí. juntarse. claramente. No sé, en ese sentido, o sea, que hay una particularidad, no sé, chicos, ustedes coincidirán con esto, es una apreciación personal, ¿no? Lo que voy a decir, no se han atacado o no se han tirado con munición gruesa política verbal ni Grasso ni Claudio Vidal. No. Nada, todavía. Es una crítica de Vidal que está al frente de todo en sí. Claro, El único cruce fue entre Vidal y Claro, Costa. por eso. Pero Costa contra Vidal. Ujú. Sí, así que, Así que bueno, ahí están planteadas las cosas. En media hora se supone que se estima que vuelvan a Ujú. y después del mediodía la decisión final ya va a ser comunicada de forma pública. Estamos atentos entonces. respecto también a lo que decías vos de la figura del intendente, esto por lo que vi, ¿no? Viste que la semana pasada hablábamos de una digregación de algunos sectores de la cámpora Claro. y también de algunos funcionarios del gobierno provincial a la hora de tomar partido o de seguir o alinearse de tal candidato, ¿no? Sí. Conocemos lo de Mauricio Gómez Mur, presidente de Vialidad, su alineamiento con Belloni, y a mí me daría la impresión, si bien la señora no ha hablado, que la ministra de Producción, Silvina Córdoba, estaría buscando alinearse o está con buena, siempre tuvo una buena amistad con Pablo Grasso. Mira. De hecho se lo vio días atrás en el acto efectuado en la municipalidad Bueno, con el tema del diputado transporte Chávez público. también, ¿no? El diputado Martín Chávez y eso, Queriendo pero... potenciar un poco. Sí. Ujú. Sí. Una cosa es la figura de Silvina Córdoba, que no ha sido criticada casi. Claro, por eso. No, solamente con los petroleros, Yo justamente. creo que Martín Chávez, yo no sé quién le ve caudal de votos. Sí, es verdad. A mí no me gusta nadie, Chávez. Sí. Martín Chávez, ¿quién lo vota, Chávez? Sí, Claro. Un diputado que pasó sin pena ni gloria. aparte, digo, por eso lo ponen en los partes, lo ponen cerca de Grasso y demás, justamente para potenciar su imagen. Sí, pero potenciar Parece. la foto, no sé quién. No, vamos Sí, a sí, ver una sí. foto. Totalmente. Porque vos decís Martín Chávez, ¿qué hizo? Destacado. Vaya lo del pueblito. Claro. Pero por eso me pareció una señal fuerte esa del otro día de la presencia de Silvina Córdoba, sí. Y pasa que si no sigue Alicia, que claramente lo que va a suceder, hay un montón que se Una van a diáspora. reubicar. Van a tener que Y ubicarse que varios. tendría un poco de piedra libre, ¿no? Lo que hablábamos. Me parece. Ujú. No estaría mal. Pero bueno, vamos a, después de la 10:30 tenemos para hablar justamente sobre el peronismo o el PJ local, que también habilitaron las alianzas. Veremos si es que existe alguna posibilidad al respecto. Ujú. No vamos a hablar con una referente política en sí, sí. 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 O sea, Digo, partidaria. claro, exactamente, no Ujú. del armado político de la decisión política, pero le podemos consultar, vamos a hablar con Mónica Gutiérrez Sí. al respecto. Pausa en arriba del día, 10:34 de la mañana, enseguida continuamos. Hacemos el acuerdo programático. Sí, Y volvemos. vamos a ver si avanzamos en nuestros acuerdos y enseguida continuamos. Ahí me dio la impresión el otro día. Yo sí. ¿Eh? Pero yo no escuchaba tiempo, por eso. Sorry.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Ahora. Alberto Fernández abogó por las PASO para democratizar el Frente de Todos. El presidente señaló que en el Frente de Todos se pueden presentar tantos candidatos como se quieran presentar. En las elecciones se sostuvo que no cree que el peronismo pueda seguir siendo personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando Perón vivía. Curuzú Cuatiá hallaron estrangulada y con golpes a una periodista correntina y detuvieron a su expareja. Una periodista de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá hallada estrangulada y golpeada en su domicilio. Y en el lugar había rastros de sangre, por lo que fue detenido su expareja, mientras las pesquisas intentan establecer si se trató de un femicidio o de un crimen vinculado a las investigaciones que ella realizaba, según fuentes policiales y familiares. Insectos: decayó la población mundial debido al cambio climático y agrotóxicos. Estudios sobre los insectos se enfocan en aquellos que cumplen la función de polinizadores, ya que según la ONU casi el 35% de los polinizadores invertebrados, como las abejas y mariposas, están en peligro de extinción. Por otra parte, de acuerdo a nuevas investigaciones, los insectos podrían aprovecharse para consumo humano gracias a su aporte nutricional. Debido a esta extinción silenciosa, el cambio climático y agrotóxicos ponen en riesgo cerca del 75% de los cultivos alimentarios del mundo por su trabajo como polinizadores. Con una asistencia de Messi y un doblete de Mbappé, el PSG le ganó a la UCR y acaricia el título. El Paris Saint-Germain, que tuvo a Leo Messi como titular los 90 minutos, derrotó 2-1 a la UCR en el estadio
de Shams por la 36ª fecha de la Liga 1 y quedó a un paso de coronarse campeón del torneo. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Pero errado. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería Averila. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Vallas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Buscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Atención cultivadores, Sanjo 420 tiene noticias para vos. Sanjo 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanjo 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanjo 420 y en Instagram sanjo420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanjo 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Y tiramos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Los artistas más destacados. El diario Nuevo Día @hotmail.com. En Facebook, el diario Nuevo Día. Edición otoño 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. De Río Gallegos.
Vivero Frinos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el río, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal en el estudio jurídico? Te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También puedes comunicarte con el verdadero Torero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Abel al 1563 6699. Estudio Bertonero Abel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. ¿Sabes con cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una historia o un reel. Y si te preguntas si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Allen Abril. Ideas, un estudio de diseño de comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima y la tarea de publicar todos los días. Publicita esta temporada en nuestra radio. La que te pasa los mejores es rock. Vas a hacer que tu negocio crezca. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023. Buen apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito. 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Estamos de vuelta con el rock. Corriendo por tus venas. Un espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023.
Nueve minutos, perdón, nos separan de las 11 de la mañana y hay que recordar que se cumplen 2 años de la desaparición de Marcela López, una situación llamativa por donde se la mire, no se supo más nada de ella, la familia denunció y sus hijas insistieron fuertemente en un principio para que las autoridades dispusieran todos los elementos necesarios para su búsqueda. Recordemos que en un principio de toda esta situación que se dio, que se centró la búsqueda en el puerto, en la zona de la ría de Río Gallegos, en la costanera, hubo un trabajo intenso de protección civil, de prefectura, vecinos. Yo recuerdo una noche recorriendo en cuatriciclo las playas, ayudando en la búsqueda. Una sonda, de hecho, que también se sumergió en el agua para tratar de hallarla. Búsquedas que se extendieron hacia Punta Loyola, filmaciones que no otorgaron claridad. Un delincuente que se metió en la búsqueda diciendo: yo soy un profesional de la búsqueda de personas y hoy está preso. Exacto, sí. Un montón de circunstancias. El tema de los dólares termosellados, una historia, pero terminó siendo para una serie, no sé, y la realidad es que pasó el tiempo, creo que nunca se informó oficialmente, se dejó de buscar a Marcelo López, o sí, creo que no, porque en otros casos ahí le dije, bueno, a partir de hoy, no sé, acá no se informó, pero sí se dejó de buscar. Sí. Entonces no hay una fecha que diga, se la buscó hasta tal día, es como que, sí, la seguimos buscando, y después se fumó al reclamo, digamos, obviamente las hijas se cansaron de tanto reclamar, y pasaron 2 años sin... No creo que, sinceramente, que vaya a pasar nada. Lamentablemente. A menos que el desenlace haya sido autoinfligido, y esto es una de las hipótesis, y es también en la que se sustenta el fin de la búsqueda, ¿no? Es como, bueno, fue una determinación personal, pero la realidad es que no hay cuerpo y no hay confirmación de qué es lo que sucedió con esta señora, y debe ser sumamente difícil no saber hacia dónde mirar, a quién llorar, no tener claridad respecto del desenlace, sobre todo para la familia. Así que en tal caso a los afectos y a la familia seguir acompañándolos y seguir preguntándonos. Nos queda de este lado qué pasó con Marcela López. Su cara empapeló la ciudad, los taxis patrulleros. Su nombre nos suena y resuena, pero su presencia dejó de estar justamente tan activa una vez que las hijas, con lógica de sazón también, depusieron su voluntad de insistirle a las autoridades que sigan buscando. Así que queda seguir preguntándose qué pasó con ella, y ojalá algún día sus familiares tengan una respuesta al respecto. Sí, es raro lo que pasa, tanto con este caso como el de Alejandro Herrera, ¿lo recuerdan? Sí. Desaparecido en Río Turbio. El mes que viene se cumple un año de su desaparición. Son menos
se generó todo el movimiento, sobre todo en la cuenca, pero bueno, acá en la capital obviamente no tuvo la misma repercusión que el caso de Marcela, por haber estado un poco lejos de la capital, pero es tremendo igual porque es un joven que desapareció y del cual tampoco se sabe nada. No. En algún momento se lo buscó en el Río Turbio, en 28, en Chile, Sí, en zonas de montaña. pasó de la frontera, y el mes que viene se cumple un año de su desaparición. Estamos hablando de 2 personas que desaparecieron y de las cuales nunca se volvió a saber absolutamente Sí, nada. qué tremendo que uno piensa, ¿no? Con toda la tecnología que existe y demás, es casi imposible que una persona desaparezca de la faz de la Tierra, pero bueno, evidentemente han sido en los 2 casos, hasta el momento no han sido hallados. En el caso de este joven Máquina, le decían, él venía atravesando un cuadro también complejo de salud mental y de repente un fin de semana desapareció, y cuando comenzaron a buscarlo, tanto su pareja como sus familiares ya no pudieron encontrarlo. Se libraron búsquedas con perros, con también aeronaves que recorrieron la zona, pero no pudo darse con él. Tristes antecedentes que marcan obviamente nuestro día a día. No importa, ahora no importa, déjalo nomás, porque ya vamos a reponernos. Sí, vemos si podemos hablar hoy o mañana con las hijas de Marcela respecto a esto. Por otro lado, quería comentar, bueno, en el desayuno algo dijimos, hoy, mañana y pasado hay paro docente. Sí. Otras 72 horas de paro. Digamos, toda la semana no va a alcanzar por el feriado también, ¿no? Claro, exactamente, digamos, de fin de semana corta, así que durante toda esta semana hay chicos que no van a tener clase. Algunos docentes, obviamente, ya hay descuentos, así que van manejando qué día sí y qué no. Tienen que ir informando eso todos los días. Y el gobierno que aclaró, ¿no? Acá hay 2 versiones, la DOSAC, que dice que hay militantes dando clases, por docentes sin título, y el Consejo Provincial de Educación, que el fin de semana mandó un comunicado explicando esa situación, contando, bueno, en el desayuno de noticias algo contamos, ¿no? Que explicaron que hay un estatuto que los habilita a concretar acompañamientos, talleres, jornadas de todo tipo. Entonces ahí hay todo un combo en el que prácticamente dicen que están habilitados, o sea, que no digo cualquier persona, ¿no? Pero personas que no tengan título docente puedan estar al frente de alumnos. Sí. Hasta el profesor Girafales estaría. Maestro de organiza. La situación es, a ver, la intención es de disimular un poco el déficit, ¿no? Ya existen de por sí enero del año que viene, ojalá que no, pero si el gobierno pretende disimular que no hay clases con gente que no es docente, estamos malísimos. En principio, el conflicto seguro se va a extender hasta el 2 de junio, más, hasta esa semana, porque esa semana es cuando el gobierno convocó al gremio a gobiernos, habrá asamblea con la dinámica de siempre, sí. Así que recién hasta la primera semana de junio el conflicto es seguro. Y ponerle que se dilate un poco más porque las cifras, etcétera, la discusión se prolongue. En julio ya tenemos vacaciones de invierno. Y ahí ya empezar a contar agosto. Mitad de año seguro. Mitad de año perdida. Bueno, esto es claramente, este va a ser, cuando empiece el desfile político por acá, bueno, ya empezó en realidad de alguna manera, pero cuando empiece, digamos, ya en modo campaña, claramente el tópico de educación se lleva a un par de preguntas, ¿no? ¿Qué piensan hacer los que vengan detrás de este gobierno? Y fíjate yo que no estará María Cecilia Velázquez, ¿no? Tiendo a pensar, ¿no? Sí. Que venga alguien más conciliador. No te digo que se la borre el mapa, si es que sabe algo de educación, la verdad que no tengo conocimiento, pero que siga y pongan al frente a alguien que pretenda arreglar las cosas y no extender esta situación, este conflicto. Bueno, hoy, mañana y pasado paro.
Hoy, mañana y pasado. Y el resto de largo. Exactamente, me dijeron que Vicky no tenía no tiene clase, fui al diario Nuevo Día y lo confirmé inmediatamente. Claro, el tema ahí es igual que cada papá vaya viendo en la mayoría de los grupos de WhatsApp. ¿no? Sí, los blogs también. En el caso de Vicky, por ejemplo, los dos jardines, al que iba antes y el que va ahora, tienen un blog que vos te metes en internet y dice tal sí, o tal no. un Classroom también tenemos en Google, que ahí es como son grupos que te informan todo. Y ahí cada uno tiene que averiguar si su hijo tiene clases o no. Pero hay muchos padres que ya están o han tomado la decisión o están en eso, que hay que también hacer más de bolsillo y pagarle a alguien o particular o a quien que lo vaya. O mismo ahora que lo cuiden la hora que no está en la escuela. Pero además de cuidarlos, que les enseñe. Claro. Hay chicos que no están aprendiendo nada. Y encima es que no hay muchos profesores particulares. No abundan, hay algunos, son muy requeridos para colmo. Así que también está complicado en ese sentido. Usted, León, por ejemplo, la palabra paro no la conoce, o el concepto paro no lo conoce. ¿Paro? Sí. No. Porque, por ejemplo, yo conozco niños que han transcurrido ya un par de años en la escuela pública y es como que ya el concepto paro ya lo tienen reasimilado. No hay paro hoy. Claro, sí, ya lo ves. Más son. 6 o 7 o Claro. 5 largos, saben que ya entienden. Bueno, Vicky va a sala de 4. Ya sabe ella, no hay paro, hoy hay paro, no hay clase. Capaz que no tiene claro el concepto de qué es un paro, ¿no? Claramente, pero sabe el por qué, ya lo tiene asociado. 11 de la mañana, 3 minutos. Ahora sí, pausita musical, una tanda y enseguida continuamos, que tenemos más para charlar acá en Nuevo Día.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El juicio Villa continúa con los alegatos del abogado defensor. Tras el pedido del fiscal de 2 años y 3 meses de prisión de cumplimiento condicional para el futbolista, será el turno del defensor Martín Apolo. Villa confirmó que estará presente en la audiencia y que luego se sumará al plantel de Boca Juniors. Crece la confianza en la industria frigorífica en una mejora del comercio con China. Esa tendencia va a continuar, confirmaron desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna durante la Feria de Alimentos CIAL China 2023, quienes además destacaron a ese destino como una buena oportunidad para tenerlo como mercado. Lula le pidió al fondo que le diera tiempo a la Argentina para cumplir sus compromisos. El mandatario brasileño le sugirió a Cristalina Georgieva que tuviera comprensión porque después de la pandemia ese país tuvo una sequía que destruyó el 25% de su producción agrícola y eso pesa mucho, dijo. Julián Álvarez celebró con un gol su primer título en Premier League con Manchester City. El campeón del mundo Qatar y ex-River convirtió en la primera pelota que tocó a los 12 minutos del encuentro en el que su equipo derrotó al Chelsea de Enzo Rodríguez. Fue titular la araña en lugar de Haaland. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Pero berraco. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. El mundo va rápido. Vos también. Llegó un nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, escribí e intentá donde y como quieras.
máxima conexión a internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de alimentos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrar las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad. Enfrente al Capitre. El Finisterre del Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESPI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. Despertate con un buen rock nacional. Habrá. Las mañanas se llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Otoño 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud de danza. Neo Ciber Centro, en Fañana 115, fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de CENAT, WIL, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mandanos la información en mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Buscamos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios.
Venta de lotes. Alquiler del camping de la Mutual. Hospedajes en localidades del interior. Precios promocionales en el Hotel Avellaneda. Alquiler del quincho de la Mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Petite École, Escuela de Francés. Este es tu año para aprender francés. Todas las edades con modalidad presencial y virtual. En Tucumán, 1083. Teléfonos 2966 40 55 80 y 11 28 94 56 65. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Petite École, Escuela de Francés. En Instagram, @Petite École Francés. Estamos para vos y para hacerte crecer. Publicitar en la radio del rock, Radio Nuevo Día. FM 100.9. Siempre es muy buen negocio. Teléfono 2966 51 60 51. Edición otoño 2023. Estamos de vuelta con el rock. Corriendo por tus venas. Espacio publicitario. Radio Nuevo. Edición otoño 2023. Así es, Brian, continuamos en Arriba al Día en esta mañana de lunes 22 de mayo, en esta semana corta, porque jueves y viernes es feriado y muchos lo disfrutarán, del fin de semana largo. Nosotros obviamente estaremos ATR con la información hasta el domingo, incluso todo el tiempo, en las casi 24 horas del día. Estamos acompañándote en el nuevodía.com.ar. Hablamos de oposición, todavía no le han bajado el martillo, pero todo parece indicar que no habrá acuerdo con Ser Santa Cruz. Respecto del oficialismo, el PJ local, el PJ de Río Gallegos, el Partido Justicialista, como históricamente se ha denominado, hoy es Frente de Todos, el lema, pero es peronismo, básicamente lo que compone justamente este Frente Oficialista, y estamos en comunicación con la presidenta del Congreso del PJ local de Río Gallegos, porque justamente hubo un congreso donde se aprobó el mandato para realizar alianzas. Queremos saber un poco cómo se dio este congreso y si, en tal caso, qué tipo de idea hay para estas alianzas. Está Mónica Gutiérrez, que también es funcionaria municipal, hemos charlado por otras ocasiones, caso Coquito Yarzo, por ejemplo, con ella, pero en este caso vamos a hablar de estas cuestiones meramente electorales que se avecinan. Buen día, Gutiérrez, ¿cómo le va? Héctor Fernández Julián saludándola desde aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, por suerte. Bueno, hubo congreso, en definitiva, en principio preguntarle dónde se reunieron las figuras locales del Partido Justicialista. Sí, hubo congreso el sábado a las 14 horas, fue el primer llamado. Además de la confirmación de la apertura para la realización de alianzas, ¿qué temas se trataron? Infiero que no ha sido una reunión meramente expeditiva o ejecutiva.
No, es que el único tema en realidad que había para tratar era otorgar un mandato al Consejo Provincial para conformar frente de alianza. No había otro tema dentro del orden del día. Era el único tema. Y, por ejemplo, obviamente, como se hacen todos los congresos, se realizan los homenajes que están en el orden, se lee el acta del congreso anterior, se ingresan notas por secretaría de algún congresal, y después se va al plenario. Pero el único tema a tratar era la conformación de frentes de alianzas. Claro. Y con eso no tuvieron mayores inconvenientes, ¿no? Porque vemos que en el lado de la oposición está todo mucho más complicado, están discutiendo, no quieren acordar, unos que sí, otros que no. Ustedes, al menos que nos hayamos enterado, está bastante más tranquila la cuestión, ¿o no? No sé. Sí, nosotros no hemos tenido problemas. O sea, nosotros teníamos el mandato de otorgarle al Consejo Provincial la autorización correspondiente, que fue aprobada por unanimidad, así que nosotros sin mayores inconvenientes. Buen día, Mónica. Hasta el momento que, si bien ya hay 3 candidatos a 3 listas encabezando las candidaturas a gobernación, a gobernador, ¿puede haber una lista más que se presente? Nosotros no tenemos conocimiento hasta ahora de una otra lista más, pero puede ser, sí, seguramente. En el mismo sentido, obviamente el PJ local está columnado detrás de la candidatura de Grasso, ¿no? Preguntarle la rúbrica de la posibilidad de la realización de alianzas, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial también. ¿Contempla alguna fuerza que hoy no forme parte del Frente de Todos? Y eso lo vamos a saber recién el 14, que es el día de la presentación de las alianzas. A ese día tenemos plazo para conformar las alianzas. ¿Pero hay charlas? Claro, sí, obviamente, siempre hay. ¿Y con qué espacio? Bueno, eso todavía no lo podemos decir, pero hay algunas. Mira, bueno, eso es importante. Sí. Muchos piensan que está ya todo definido, pero bueno, puede haber... Hasta el último momento siempre se habla por el mundo. Suenan teléfonos por todos lados, ¿no? Sí. Ahora me dejó con la intriga, ahora voy a tener que adivinar o indagar. Y ahora van a tener que adivinar o investigar. Vamos a poner eso, vale. Gracias, muchas gracias por la charla, Gutiérrez, y bueno, estaremos detrás de la información. Bueno, muy amable a ustedes, muchas gracias, que tengan muy bien. Igualmente, hasta luego. Bueno, fue básicamente resolutivo. Ahí me quedó un compás de una luz de incertidumbre. Y caemos en la vida de siempre. Santa Cruz, muchas opciones no hay. Mover o moveré. Otro, dando vuelta no hay. Porque después está toda la oposición junta por otro lado. Pero, pero yo pienso, por ejemplo, si no creo que sea moveré. Si moveré acompaña a Rodríguez Larreta a nivel nacional. Sí. Ya sería un montón, ¿no? Larreta, Grasso, Carambia. Carambia es raro, sí, porque no es muy abierto, o no sé, porque así, de verdad, está con Larreta, viene. Bueno, a lo de Bullrich me parece que no fue, porque Bullrich estuvo el viernes en Troncal Caleta. A lo de Larreta fue, junto a estar con él, ya apoya a Larreta. Pero fue con Vidal, hizo declaraciones en zona norte y dijo que él estaba de acuerdo con que arreglen Vidal con Cambio Santa Cruz. Ajá. Y dijo que toda la oposición tiene que ir junta y que si no, quienes elijan que no, o sea, de la Costa, ¿no? Que, digamos, si es Costa o quien sea el que propicie el no, va a ser el responsable de la derrota. Dijo él la semana pasada. Así que Carambia es otro de los que no está en la mesa de Cambio Santa Cruz. No. Como que siempre se lo contempla ahí como una posibilidad, pero que ya está por aparte, tal, pero bueno, Carambia es otro de los que Josema Carambia, que dicen que va a ser candidato a senador de Vidal o a diputado nacional. Sí, hermano intendente de la Cera. Intendente de la Cera, sucediendo ahí para cambiar un poco. Fue uno de los que dijo que tenía que juntarse toda la oposición y que si no, quienes están a cargo de eso y no llegan a un acuerdo van a ser los responsables de la derrota si es que pierden. Así que uno cae en esa, digamos, o es Santa Cruz, es moveré, más opciones no hay, sino que son partidos pero que no mueven la aguja en nada. O un vecinalista. Pero a nivel local, pero ¿quién sería?
En tal caso podría ser en zona norte con el partido de Bucci y Prade. Sí. Pero ellos están bastante ya acordados con Vidal, me parece. igual. Sí. Así que, pero bueno, una sorpresa tiene que ser. Pero están hablando con alguien, así que con alguien están hablando. No sé, hay que ver con ¿Quién quién. están hablando, Cuéntenme. Estas son horas donde deben haber un. Y vamos a tener que escribirle a alguien de ese lado también para ver qué. Muchísimo llamado. ¿Qué dice Karina? ¿Irá Vidal al acto del gobierno hoy al mediodía? Porque nos cuenta Beto que van a rubricar en el mediodía de hoy, ya voy con la data exacta, un entendimiento, un memorando de entendimiento entre YPF y CGC hoy a las 13 para la exploración de la formación Palermo-Aique. Sí. Esto que hablamos hace poco con Pablo González, aquí en vivo en Radio Nuevo Día, hay, vamos a ponerlo en términos sencillos, hay un potencial vaca muerta acá, a un par de kilómetros nada más de nuestra ciudad. Lo cual sería una locura, una explosión de dólares básicamente para la provincia, obviamente para la empresa y obviamente la generación de puestos de trabajo a raudales en el ámbito petrolero. Y hoy en Casa de Gobierno Provincial, Alicia Kirchner, porque Alicia le dicen Alicia Kirchner, la gobernadora, claro. Pablo González, el presidente de YPF, y Hugo Eurquenian, presidente de CGC, van a estar firmando este decreto para exactamente para comenzar la exploración allí. Así que es buena la pregunta que plantea Cari de si estará o no estará el referente petrolero, ¿no? Porque va a ser un anuncio importante, ¿no? Porque es el sindicato que agrupa a la mayoría de las empresas, ¿no? Que operan acá en Santa Cruz Sur. Preguntamos y no saben si irá porque lo organiza YPF al acto. Bueno, habrá que ver si entre todos está Vidal. Yacimiento que va a ser sometido a perforación no convencional. Exactamente, fracking. Acá nomás vamos a tener. Bueno, sí, bastante lejos igual, Sí. Porque uno dice cerca, pero son 100 y algo de kilómetros. 150 casi. Sí, está más cerca de Calafate que de Gallegos. Bueno. Pero bueno, que trae muchísimos dólares, pero no veo a nadie poniéndose del otro lado de la balanza para ver qué consecuencias trae. Claro. Pero, y es que donde se establece la cantidad de puestos laborales que puede llegar a haber y la cantidad de dólares que va a significar, a nadie le va a interesar. Mata supervivencia, ¿no? Porque puede quienes van en contra del fracking, de esto que es el fracking. Hablamos con los acuerdos con los especialistas, hablan de la posibilidad a largo plazo de sismos. Digamos. Bueno, pasa en Añelo, en Neuquén, cerca de Vacas Muertas, tiembla frecuentemente la ciudad, cosa que sucedía porque está en zona cordillerana, pero que señalan que se da con mucha más frecuencia. Pues pasa en las eras. Todo lo que se está haciendo ahora es no convencional, la mayoría. Mirá. La mayoría. Y lo que más da, ¿no? Mirá. Sí, yo cuando uno Pablo González habló de esto. Sí. Y justo ya la entrevista se había hecho recontra larga. Muy larga, pero era, digamos, él en otro momento tengo que preguntarle si también se está estudiando las consecuencias. Claro, porque tiene que ser un desarrollo sustentable, se supone, de la industria. Bueno, entonces confirmamos que... No, vamos a averiguar bien, te contamos con quién estamos hablando, ¿No? Oportunidad y conveniencia está al salto por un bizcocho, así que el apoderado del partido es Brian. Y el que pone el gancho y todo por si las cosas salen mal es Brian. Así que Policía Federal, etcétera, Brian. Pausa en arriba del día. Tenemos todavía un par de charlitas más. Vos sos la voz de... Saber no es distinto volver. Hoy lo tener sin querer. ¿Quién nos dirá dónde puede parar?
Atardeció otra vez. ¿Será que esto era así? Y nunca dejó de ser. Sentimos estar mejor que ayer, sintiendo. Sabes, no es distinto lugar. Hoy lo tenés sin querer. Ahora estás quiero más sentir es vivir. Eso hiciste siempre en mí. ¿Será que esto era así? Y nunca dejó de ser. Pudimos estar mejor que ayer, sintiendo. Quisiera decirte más lo que significa sol. Pudimos estar mejor que ayer, sintiendo. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla yo. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Atención cultivadores, Sanjo 420 tiene noticias para vos. Sanjo 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570.
Sanju 420 Cloud Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Y llevamos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Los artistas más destacados. El diario Nuevo Día @hotmail.com. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Vivir Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También puedes comunicarte con el doctor Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Afinamos los sonidos. Para arrancar una mañana a pura música. Acá en la radio del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por Banco Santa Cruz. ¿Sabes con cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te preguntas si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ashel Abril. Ideas en estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima y la tarea de publicar todos los días. Visita esta temporada en nuestra radio. La que te pasa los mejores rock,
¿Vas a hacer que tu negocio crezca? Teléfono 2966-5160-51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-21-3013. Bon apetito es el lugar, bon apetito te esperará, con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Que se vea la rejilla de ventilación queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Camusi. Estamos de vuelta con el rock. Corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El gobierno de Catamarca convocó a elecciones PASO para el 13 de agosto y generales el 22 de octubre. El gobierno catamarqueño oficializó la convocatoria para las elecciones primarias para el domingo 13 de agosto y las generales para el 22 de octubre, en forma simultánea con los comicios nacionales para elegir gobernador y vice y legisladores provinciales. Quieren volver a producir agua pesada en 25 meses. El plan de acondicionamiento para rehabilitar la planta industrial de agua pesada en la provincia de Neuquén permitirá retomar en un plazo estimado de cerca de 25 meses la producción local de un insumo clave para la operación de las centrales nucleares y sustituir las importaciones a las que se debió recurrir desde su cierre en 2017, además de buscar ser un proveedor internacional en las áreas de energía, electrónica y usos médicos. Elecciones en Grecia se impone la derecha que está en el poder y buscaría mayoría absoluta en nuevos comicios. El partido Nueva Democracia en el poder desde hace 4 años obtuvo el 40,8% de los sufragios, un porcentual que no le alcanza para gobernar en solitario. River le ganó con lo justo a Platense y se afirma en la punta. River Plate venció 2-1 con Platense en el Estadio Monumental en el marco de la 17ª fecha y volvió a tomar distancia de 5 puntos con San Lorenzo como líder del campeonato. Con los goles del colombiano Miguel Borja e Ignacio Fernández, el millonario no dejó pasar la oportunidad de alejarse de su inmediato perseguidor y alcanzó las 40 unidades y está en soledad en la cima de la tabla de posiciones. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
Continuamos en Arriba del Día, un par de notas que nos dejó la noche del domingo. Hubo un hombre en el barrio Codepro, ahí muy cerca del cementerio, para quienes no se ubican. Venía el tipo caminando con una pala a cuestas y de repente, sácate, le sacude al parabrisas de un Renault 19 y también de una Fiat Fiorino. Esto quedó registrado por cámara de seguridad, está en el diario Nuevo Día, de hecho si lo quieren ver, porque se ve donde un hombre ataca, pero de la nada, viene con un tránsito algo errático, vamos a decir, pero de la nada atacar un auto a palazos, llama la atención. Y también obviamente llama la atención que si, ¿qué pasaría si voy caminando por ahí, justo me cruzo con el muchacho, con Palacio, y me tira un palazo, así, con el de la bancaria. No, o el otro, el de Cosquín Rock también. O el Próspero, claro. Así que llama la atención y obviamente una vecina lo dio a conocer mediante las redes sociales y lo compartió para que tengan presente, ¿no? Que hay un hombre que ataca con una pala, por las dudas. Eso, también en materia policial, un robo que se registró por aquí a la vuelta, en un local céntrico, un hombre con una piedra, rompió un vidrio, se metió a un comercio, se llevó 50 lucas, perdón, y un celular de ahí del comercio, se fue caminando, lo agarraron en Richieri y de Ampunes, ya no tenía todo el dinero, pero sí tenía el celular y tenía de hecho la misma ropa con la que había cometido el ilícito. Así que permanece detenido. Le mando un saludo grande a Cacho Álvarez, compañero de radio y también de Nica en la labor municipal. No lo banco. Comparten todos los días. Están juntos, ¿no? En la guardia. Sí, sí. Me dice, y doy crédito a esto. Yo los invito por ahí no todo el mundo tiene el tiempo que amerita, ¿no? Pero los domingos a la noche hay un programa en YouTube que se llama El Método Rebord, que lo conduce un joven abogado, creo que es Tomás Rebord se llama. Más allá de que a muchos les gustará o no un poco su lineamiento y demás, es bastante sensato y de hecho ha llevado figuras de distinta índole a su programa donde charla básicamente. Ayer estuvo Julio De Vido y si bien no es alguien que uno diga como hace falta Julio Miguel en este presente superministro, ¿no? Fue uno de los hombres con más poder en la historia del kirchnerismo. No solamente en el periodo de Cristina, no solamente en el periodo de Néstor Kirchner como presidente, porque también fue un ministro cuando eran poder aquí en la provincia de Santa Cruz, un tipo que conoció muy de adentro todo el entramado del armado político y obviamente los negocios y el entramado de poder del oficialismo, que analizó en profundidad mucho de lo que hoy es el Frente de Todos, que él, como nos dijo Timerman también, lo da por terminado, dice que el Frente de Todos ya fue, y hace una crítica y un repaso histórico de los sucesos que terminaron horadando el poder que no pudo capitalizar, y resalta eso: hicimos obras públicas por todos lados, en cuanto pueblo había, hicimos obra pública, y sin embargo no lo pudimos capitalizar en poder, en liderazgo. Es interesante verla, la nota creo que dura casi 2 horas, tienen que tener su tiempo. Yo como trabajo a esa hora cubriendo el diario, siempre y no tengo tele también, que es una ventaja, ya lo creo a esta altura. Me pongo algo que me acompañe, que me hable ahí mientras estoy yo en mi casa solo trabajando, y ayer me miré casi todo el método con Julio Miguel. Lo puse en pausa en un momento, me miré el partido de River, esperé que terminara y lo continué, y después me miré una entrevista con un liberal, así que estaba bastante al pedo pareciera. No, pero estaba trabajando y mientras tanto me acompañaban estas charlas. ¿Qué te está pasando? No sé qué me pasa. Una entrevista con un liberal, de River, estás como muy a la derecha. Al ser pasé a compra del liberal, pasé por el local de Milei, que era un local nocturno anteriormente. Pasé por afuera, obviamente. No terminaron de pintar, muchachos. Quieren presentar una propuesta seria y no terminaron de pintar el local. Encima de amarillo y sobre un fondo gris, creo que se nota mucho. Píntenlo por lo menos. Pusieron un cartel ahí, todo muy bonito.
No sé, me dan un miedo, la verdad. Lo estoy escuchando. Está mal, sí. Pero sí, estuve mirando un poquito de política. Le mando un saludo a Cacho que me mandaba ahí el recuerdo y la invitación también a que lo miren. Más allá de que lo quieran o no, de que estén cerca o totalmente lejos del pensamiento y del espacio político que representa de bien, es interesante escucharlo porque fue uno de los grandes armadores. ¿Esto es límite? Bueno, no estarás invitado. Quisimos charlar de varias cuestiones, pero bueno, quedó ahí. Se postergarán o no serán. Hay una que también comunicamos ayer, hubo piña en el fútbol de los barrios. Sí. Puntualmente en la primera D, que estaba jugando en la cancha de Sur 87, allá en Pedro Reina y Santiago Riquelme. ¿Te acordaste los nombres? Sí. Frente al ingreso o la parte de frente del barrio Madre, ¿no? Claro, linda. Con el barrio Madre Saralucha, el barrio Marina y el barrio Juan Pablo II. Son los tres barrios que rodean a la cancha. Calle Rena, Riquelme y Olegario Sierpe. Donde justamente estaban jugando Fénix y Soem por dicha categoría. La típica, un desencuentro en una jugada, que falta, que no me pegué, que estamos paseando, que no sé qué. ¡Pum! Empujón. El empujón se transformó en piña, la piña se transformó en una batalla campal que nos regaló una postal bastante triste, sobre todo porque hay mucha gente, familia, que va a ver el nene que va a ver a su papá jugar y de repente están a las trompadas. No, está bueno. Pero le agradecemos a Maxi Salomón que nos escribía ahí, que firmó. No sé si es el mismo que nosotros pensamos. ¿El arquero? Sí, yo pienso en el arquero. Un jugador, un buen arquero, para otro lado. Ahí va. Un buen arquero que estuvo en Defensor del Carmen. Sí. Estuvo... El año pasado lo vi en algún equipo de fútbol del fútbol sur. Fuese va a estar, ¿no? Tuvo una época así, de Quilmes también en la Liga de los Barrios. Bueno, él fue quien firmó la gresca y hubo piña. La idea era poder hablar también al respecto. Nosotros descartamos que va a haber sanciones. Un equipo era Fénix y otro era Soem, que justamente representa el Sindicato de Trabajadores Municipales. Que fue una cuestión de minutos, siempre una cuestión de minutos, piña va, piña viene, y en eso quedó, pero el fútbol, sí, no había mucho fútbol tampoco, vamos a decirlo, y además por la cancha, que se puede jugar más bien poco, estaba agotado el tema futbolístico, pero bueno, primaron las piñas y se terminó suspendiendo este partido en el atardecer. Yo creo que lo hicieron una cuestión de conveniencia logística, porque ya el atardecer era profundo, ya no se veía tanto, y dijeron, y bueno, suspendámoslo, si total no se ve demasiado. No va para más, dijo. No, terminó ahí la cuestión. Mira vos, lo que no va para más me parece, voy a meter una del ámbito internacional de Fórmula 1. ¿Qué pasó? ¿En Italia no se corrió? No se corrió por las inundaciones. Terribles inundaciones. En la provincia de Emilia Romagna, donde está ubicado el circuito de Imola. Bueno, aseguran que tentaron a Hamilton, a Lewis Hamilton, ahora sextuple campeón del mundo. No, quíntuple, perdón, todavía no llega. Quíntuple campeón del mundo de Fórmula 1. El piloto británico, Lewis Hamilton, que corre en Mercedes-Benz, habría recibido una oferta de 46 millones de euros para el 2024. ¿Por una temporada sería esto o para contratarlo nomás? Para contratarlo, para que se sume a la temporada 2024 del cabalino rampante de Ferrari. Mirá, que era una apuesta fuerte de Ferrari. Sí, fue tentado por la tradicional casa de Maranello. 46 millones de euros. Tranqui nomás. No, ni te Hamilton corre en McLaren. En McLaren Mercedes. Históricamente. Sí. Con esa escudería consiguió todos sus campeonatos. Sería lindo verlo. A mí, más allá de algunas actitudes, pero es muy buen piloto Lewis Hamilton. La verdad, al principio no me gustaba, debo confesar.
¿Por qué? Él estaba preocupado. Pero era un toque, el pibe era un toque soberbio, pero Ajá. la ha pasado igual. El papá era empleado ferroviario. Ah, mirá. Es inglés, le bancó toda la carrera al papá. Mirá vos. Hasta que llegó a la escudería. Siendo un laburante. Un laburante. Y después tuvo que atravesar un momento duro, hasta hace poco también, con estos actos de xenofobia, ¿no? Sí. Y de destrato. Dijo el otro día, lo leía, que estaría bueno que se equipare un poco la Fórmula 1 porque hay demasiada diferencia entre los equipos de punta y los que están de relleno. Él decía que le gustaría que digamos, achique la brecha entre, pero lo que pasa es que tiene que ver con una cuestión económica, básicamente, ¿no? Bueno, y continuando con esto, qué alegría para el mundo tuerca argentino. ¿Cómo le fue a Canapino? Entró entre los 34 pilotos, entre los 33 pilotos que van a tomar parte del tradicional Indy 500. Ajá, solamente lo que sucedió estos días solamente era clasificatorio. ¿Clasificatorio? Él dijo, o leí que estaba contento porque su auto y él estaban íntegros después de haber tocado el paredón, porque creo que a 380 kilómetros por hora tocó el paredón y siguió en pista, no es que no llegó a despistarse, porque hay que decirlo, a esa velocidad y con las cubiertas que generan un grip, cuando toca la pared eso se fricciona y te puede volcar, puede despistarte y a 380 kilómetros por hora puede matarte básicamente. Y lo sacó andando. Bueno, él y su compañero de equipo, el piloto inglés, Callum no sé cuánto, van a participar. Una alegría para el equipo Juncos, porque van a tener sus dos pilotos en una tradicional prueba donde Callum Elliott, donde no se festeja con champán. Porque hay una tradición desde ¿en el Indy o en la categoría o en la carrera esta de entrenamiento? Ah, ahí va. Se festeja con leche. Fernet. ¿Con leche? Con leche. Le traen un vaso de leche, ese como de las películas Yankee, de una marca, ¿no? Y se lo toma o... Mirá, no lo había visto nunca. Histórico. Siempre fue por el primer ganador. Y el creador también. El tambero Fernández. Pero la verdad, mirá. Presencia argentina, Bueno, ¿34? 34. Mira. ¿Cuántos en la historia? ¿Argentinos? Sí. Con él 3. ¿Martín Mazo? No. Que van a correr la Indy. Ajá. No la categoría. Sí. Que van a correr esta carrera, las 500 millas de Indianápolis. ¿Quién más? Los otros son muy... ¿Ese John de la Pena también no? No llegó John de la Pena, no entró en Indy 500. Mirá. No alcanzó a clasificar la carrera, porque es la carrera que tenés que clasificar. Sí. Viste, haces una serie de pruebas. De hecho, tuvo que hacer las pruebas previas, ¿cómo se llama? Agustín Canapino, Sí. para ver si estaba en condiciones de correr esta prueba, que es muy exigente, ¿no? Son 500 millas. Sí. Cuarto argentino. A ver. El primero fue un personaje del jet set porteño, Álzaga, que está... ¿Tipo Isidoro Cañones? Exactamente. Está inspirado... olvidate. Claro, está inspirado la tira cómica. Sí. La vida de él. ¿En serio? Mira, lo dije casualmente. Sí. Macoco Álzaga Unzué, en 1923. Hace una barbaridad de años. 100 años, amigo. Hace 100 años. Exactamente. Mirá vos. Raúl Riganti, el segundo, el que participó en el 23, 33 y en el 40 también. Y Juan Gaudino. Pero todo sucedió hace un montón de años, porque en 1932 y 33. Claro. Así que, bueno, es todo un mérito que mete Canapino. Porque esa es una de las carreras más exigentes. Y por eso se hace como una especie de eliminación. Claro. Podés ser un excelente corredor y te podés quedar... Bueno, le pasó a Fernando Alonso el año antepasado. Le pasó ahora al hijo del dueño del equipo. Se quedó afuera.
se quedó afuera. Le ganó el compañero de equipo y dejó afuera el hijo del No, lo van a echar. Bueno, era un poco para ponerle, qué sé yo, un aditamento a esta jornada. Bueno, nos han fallado varios entrevistados, ¿sí? Sí, no pasa nada, ¿eh? Después, no vengan con el caballo cansado. Claro. Hay una cuestión que también preocupa en Argentina y tiene que ver con Rosario. Otros 2 ataques a escuelas ataques a balazos, con balacera, a escuelas en Rosario, amenazas obviamente ligadas al ámbito narco. En pleno centro de la ciudad se suspendió el dictado de clase en la escuela 411, escuela secundaria, y en la escuela primaria Mariano Moreno, una que está una al lado de la otra, sobre la calle Paraguay, en pleno centro de Rosario. Así que obviamente la preocupación sigue presente en Rosario, donde la violencia no cesa. De la semana pasada, bueno, en lo que va del año son 124 días y 123 muertes, hasta al menos hasta la última actualización de conteo que hice yo. No sé si habrá alguna más en las últimas horas, pero la semana pasada, el jueves, mataron a 3 personas en 3 horas y balearon una dependencia del servicio penitenciario. Así que verdaderamente está desmadrada la situación. Parecía no importarle a... Tal cual. Pareció que fue un solo día, que fueron ahí, vendieron humo a Rosario, que mandamos fuerza, que vamos a urbanizar, que los canales de televisión estaban ahí con chalecos antibalas. ¿Te acordás la payasa, la legisladora por... ¿qué es de Rosario? Lozardo. Lozada. No, Amalia Granata. Amalia Granata. El pelado Trebuch también. Otro comunicador, no sé si llamarlo comunicador, pero bueno, también estaba allí. Así que en este caso, 2 escuelas con un ataque a balazos en Rosario también, en otra de las situaciones críticas a nivel país. Y decimos que hay que tener cuidado para la gente que nos está escuchando que va a viajar. Sí. Están muy complicadas ambas rutas nacionales. La 40, entre en el tramo comprendido ayer, por ejemplo, entre La Esperanza y la Cuesta de Miguel, o Bajada de Miguel, como le quieran denominar, que conduce a Calafate, y también la ruta 3, en el tramo comprendido estuvo cortado, incluso camiones que hicieron tijera o se fueron de la calzada por la nieve, que los sorprendió, entre el tramo Firroy y 3 Cerros. Mira vos, vine justo, te digo, porque no agarré la ruta escarchada ni nada, y ahora se viene. También a tener en cuenta en este mismo sentido, los que van a salir la ruta, averigüen, esténse atentos o llamen para preguntar si la frontera está abierta, porque todavía el día de hoy se estaban desarrollando, o en la mañana de hoy comenzaban a desarrollarse trabajos por parte de la empresa ERCON, que es la que mantiene los equipos, los grupos electrógenos que justamente generan energía para las oficinas de aduana allí, que ayer no tuvo luz, justamente no tuvo suministro eléctrico desde las 4 de la tarde más o menos, y se cerró la frontera. Así que atentos a esa situación. Si están viajando, si van a viajar hacia el sur, hacia Chile, tengan en cuenta que el paso de integración austral, aquí Monte Aymon, está cerrado. Al menos hasta hoy a las 4 de la tarde señalaban que esto sería así. Última pausa en Arriba del Día y venimos con el cierre de este prestigioso envío que cumple su 8ª temporada. Para hacerte complicar, así como no sé.
Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Guárdate, mujer. Poesía para desentristecer, parecida una mujer. Yo tuve de consumir toda tu seducción, transformarte en un vapor, un perfume que me pone loco. Me siento sin amor y amor sin diversión. Te invito a que me llames. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo, yeah. Llámame cuando llegues, yeah. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues, llámame cuando llegues que yo ya estoy listo. Yeah. ¿De Cari no hay? ¿Móvil de Cari no hay? ¿Para qué nos fijamos? Dame coso que no tengo. Esto es Arriba del Día por el 100.9 estudial en cada mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12, de 9 y algo a 12 y alguito, acompañándote con toda la información del quehacer local. Seguimos atentos a lo que pueda llegar a suceder, o se pueda llegar a resolver o comunicar de de Santa Cruz. Tal vez se tendría que estar... Ya está todo cocinado, me parece. Lo que están haciendo es estirando la reunión para ver si el anfitrión se paga el almuerzo. Nada, mentira. Ya le sacaron el desayuno, me parece. Pero están reunidos. Socialismo santacruceño. Sí, no me preguntes por qué socialismo. Ya te conté o te contamos que no hay una definición al respecto. Socialismo santacruceño, PRO. Coalición Cívica ARI, Encuentro Ciudadano y la Unión Cívica Radical están tratando de determinar qué es lo que sucederá respecto de Claudio Vidal y compañía de Ser Santa Cruz
como se lo denomina, como se ha llamado justamente el espacio de Claudio Vidal, que digamos sigue esperando a ver que se definan los muchachos para ver si es que va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo, de qué manera se dará. La realidad es que se está extendiendo bastante en el tiempo y no hay acuerdo dentro de la propia mesa de cambio de Santa Cruz. Así que las definiciones que comenzaron a tratarse ayer continúan desarrollándose o analizándose en la jornada de hoy para saber qué es lo que prima, en definitiva. Claro, desde la semana pasada venimos con esto, ¿no? Sí, de hecho fue el tema quizá de agenda fundamental para la política en la semana pasada, mientras los candidatos del Frente de Todos van haciendo la suya. Creo que Grasso claramente es el más activo dentro del espacio oficialista. Los otros trabajando en sus municipios, no mucho más allá. Grasso sí, los fines de semana está saliendo al interior provincial. Para ir cerrando, te vamos a traer el panorama climático para la semana, que nos lo cuenta Nelly Buenchor en charla, obviamente con Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Hola, sí. Me gustó lo de alta carta. Bueno, el ultraninio fue 4/0 hoy, ¿sí? Estaba previsto, bueno, que iniciemos la semana así con mucho frío, o sea, con las temperaturas bajas en realidad. Y bueno, pero mañana se recupera un poquito, o sea, para el resto de la semana se recuperan. Mañana, por ejemplo, la mínima va a estar sobre 0, ¿sí? Porque bueno, vamos a estar con componente norte de viento tanto hoy como mañana y probablemente parte del miércoles. Mañana se suman algunas nubes, bastante nubosidad y algunas lluvias. Entonces, todo esto, al estar nublado con viento norte, nos ayuda a recuperar un poco la temperatura. Hoy tenemos una máxima estimada en 7 grados, mañana un valor parecido, ¿sí? 7, 8 grados. Y el miércoles, bueno, como más viento, pero del sector noroeste, sí, más ventoso, quería decir, del sector noroeste. Así que las temperaturas más o menos en esos valores. El día jueves, que vamos a tener varias actividades al aire libre, ¿no? Con el tema de los actos, es muy probable que estemos con una jornada con menos viento del sector oeste, viento moderado del sector oeste, con poquita nubosidad, muy poquita nubosidad, pero se estima. Por supuesto, ahí ya volverían las heladas. Miércoles ya volvemos bajo 0 otra vez. Y la máxima estimada estará en 5 grados. Así que va a estar fresquito para los actos del 25 de mayo, como en realidad tienen que ser, ¿no? Esta época del año es muy difícil que no tengamos esas temperaturas, ¿sí? Y a partir del viernes, sí, vamos a tener un descenso de temperatura más marcado. Se va a notar más, las mínimas van a quedar ahí en valores bajo 0, pero la máxima es lo que va a bajar. Sí, vamos a quedar con máximas bajitas. Una componente sur de viento bien del sector antártico, por lo tanto muy baja la térmica, y ahí tendríamos para el sector costero, viernes y sábado sobre todo, aparte del viento con componente sur, probabilidad de algunos chaparrones de nieve, de aguanieve, como para terminar la semana y arrancar el finde, ¿sí? Información como para tenerlo más cerquita del finde, pero eso sería, digamos, así como un pantallazo. Después, en zona cordillerana, por si alguno se quiere desplazar este fin de largo, sí. Bueno, vamos a tener cuidado porque ahí van a estar bajo 0 las temperaturas en la zona de la Cuenca y del Chaltén prácticamente, tanto las mínimas como las máximas, sí, bajo 0. Entonces, como hay previsto que se vuelvan a repetir algunos chaparrones de nieve, a tener en cuenta